Shalom, shalom, queridos hermanos. Dios les bendiga en esta preciosa noche. En este día vamos a estar mirando lo que estaba pasando en Hechos 4. Y queridos hermanos, antes de empezar vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que miramos en el estudio de Hechos 4, parte 1. En Hechos 4, parte 1, se levantó Pedro, lleno del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y, queridos hermanos, les anunció arrepentimiento, dando testimonio por la sanidad que había hecho el Ruach HaKodesh por medio de Pedro y de Juan. Pero, no gustándole a los gobernantes del pueblo, vinieron y los echaron a la cárcel. Miramos, queridos hermanos, las letras que fueron escritas sobre el anuncio que se puso en la cruz del Mesías, del Cristo, del ungido. Y miramos que fueron puestas primero letras en griego, ¿sí? Que era el idioma comercial para ese tiempo. Se escribieron letras en latín, que era el idioma romano. Y se escribieron letras en hebreo, que era el idioma de el reino del sur, de Judá. Ahora, la burla que escribieron, queridos hermanos, los romanos, en latín y en griego, no dimos el significado. Y no vamos a decir por respeto a muchos y para no seguir la burla que hicieron los romanos, que hasta hoy en día se sigue practicando por todos aquellos que están bajo la doctrina de Roma. Pero no voy a decir el principio. Se trata de un animal, el cual tú puedes buscarlo en internet. ¿Qué significa en latín y Jesús? Y ahí vas a encontrar los resultados. Pero lo que escribieron los romanos, aparte de que tú lo mires y lo confirmes con tus propios ojos, ¿qué significa y Jesús? De lo cual se deriva Jesús. Querido hermano, aparte de esa palabra que si tú la buscas la vas a encontrar, escribieron: estás acabado y destruido. Pero eso lo escribieron en griego y en latín. En hebreo, aquello que escribieron Yeshua o Yahshua, rey de los judíos, sus letras, las letras que escribieron los judíos que estaban en ese tiempo, leían YHWH, que significa yo soy el que soy. Por esto fueron los principales sacerdotes, los Juanín, a Pilato y le dijeron: no escribas Yeshua el rey de los judíos, sino que él dijo que era el rey de los judíos. Esto lo explicamos en el primer estudio, queridos hermanos, y el día de hoy vamos a estar mirando quiénes eran estos que echaron a la cárcel a Pedro y a Juan
y cómo se cumple lo que es la ley de la restitución y la ley social sobre aquellos que estaban de los 5,000 y los 3,000 anteriores de Hechos 2 que estaban reunidos buscando a Dios. Y vamos a leer los primeros dos textos. Hoy vamos a estar en Hechos del 23 en adelante y vamos a estar leyendo hasta el versículo 35, pero por el momento, para ponernos en las manos del Eterno, solamente vamos a leer el 23 y el 24. Y dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales Coanim y los ancianos les habían dicho. 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres Dios, que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y vamos a ponernos en las manos del Eterno. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias. Rey del universo, a ti, Señor, te damos gracias que nos dejaste, Señor, tu palabra, Señor, tu Torah, Señor. Y, Señor, tenemos el privilegio, Señor, de leerla, Señor, y de conocer, bendito Rey, lo que tienes, Señor, para nosotros, Señor, tu creación. Te pedimos, Señor, que en esta hora, Señor, tu palabra, Señor, la cual enviaste, Señor, a la tierra, Señor, y tomó forma de hombre, Señor, haga el propósito, Señor, y cumpla, Señor, el propósito para el cual la enviaste, bendito Rey. Te pedimos que transforme, Señor, la mente y el corazón, Señor, de aquellos, Señor, que son tus ovejas, bendito Rey. Padre, te pedimos que aquel sobre el cual haya fe, Señor, tú le abras sus oídos, Señor, y sus ojos, y oyendo entienda, y viendo, Señor, confirme tu palabra en su corazón, bendito Dios. Por medio de tu Espíritu Santo, de tu Ruach HaKodesh, ponemos, Señor, este estudio, Señor, en tus manos, Señor, para que tú lo prosperes, bendito Rey. Ya que nosotros, Señor, somos hombres, pero tú, Señor, eres un Dios poderoso que hizo toda la creación, Señor. Todo aquello que se mueve sobre la tierra, Señor, y aquello que mira nuestros ojos, Señor, tú lo creaste, Señor, junto con todo el universo, bendito Rey. Gracias te damos, Señor, por la vida, Señor, y por este tiempo, Señor, que tendremos, bendito Dios. En el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías, te ponemos este estudio, Señor, para que tú bendigas a cada alma, Señor. Que tú, Señor, tengas como propósito, Señor, atraer a ti, Señor. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, te damos gracias. Amén y amén. Queridos hermanos, vamos a empezar. Pedro y Juan habían sido puestos en la cárcel por los gobernantes del pueblo, por los sumos sacerdotes, por los reyes, y habían venido Alejandro y los ancianos, los saduceos, los fariseos, y habían traído la guardia. Después de sacar a Pedro y a Juan, no sin antes amenazarlos, después de que ellos fueron puestos en libertad, vinieron y en vez de reprochar, como hoy en día muchos que sin entender buscan a Dios, van una sola vez a alguna congregación y porque no les habló a alguien, ya no regresan. Queridos hermanos, estos, en vez de poner excusas,
por estar siendo amenazados y haber querido ser asustados, ellos, fíjense qué es lo que hicieron. Vamos a volver a leer el versículo 24. Dice, recuerden que estamos en Hechos 4. Vamos a leer el versículo 24. Dice, y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a Dios, a Elohim, y dijeron, soberano Señor, tú eres Elohim, que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. 25. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? 26. Se reunieron los reyes de la tierra, este es Herodes y Poncio Pilato, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra tu ungido, contra el Cristo, el Mesías. Estos principales son los sumos coanín, los sumos sacerdotes, los que enseñaban y gobernaban sobre el pueblo. El 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo, Yeshua, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles, con los romanos, y el pueblo de Israel, las 12 tribus. 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, con todo cuidado, hablen tu palabra. 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Yeshua. 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y hablaban con denuedo, con cuidado, la palabra de Dios. Versículo 25, que por boca de David, queridos hermanos, había dicho, por boca de David en el Salmo 2, David había anunciado lo que pasaría en contra del Mesías. Y dice, ¿por qué se amotinan los gentiles y los pueblos piensan vanidad? Esta es la Biblia, Reina Valera 1569. Es la Biblia del oso. Nuevamente la vamos a leer. Dice, ¿por qué se amotinan los gentiles y los pueblos piensan vanidad? En ese tiempo, David estaba profetizando qué es lo que sería contra el Mesías, cómo los reyes de los gentiles y aún del pueblo se amontonarían pensando vanidad y matarían al autor de la vida. Fíjense qué es lo que dice Lucas 18:31 en la Biblia Reina Valera 1960. Dice, tomando Yeshua a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. 32. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. 33. Y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. El 34. Dice, y después que le hayan azotado, el 34 dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas
y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Hoy en día, a aquellos que eran judíos, que entendían las costumbres en las cuales se dio la Torá, toda la Biblia, en tiempos de Yeshua, en tiempos del Mesías, queridos hermanos, no había Nuevo Testamento. Y lo que se tenía era la Torá, los salmos, los libros poéticos y los profetas, en los cuales creían tanto fariseos, saduceos, herodianos y algunos otros grupos de la época. En este tiempo, vuelvo a repetir, no se tenía lo que hoy se conoce como Nuevo Testamento. No se tenía. El Nuevo Testamento es una explicación de lo que es la Torá, los libros históricos, los libros proféticos y los libros poéticos, que hasta el tiempo de Yeshua se tenían. Todo aquel, querido hermano, que lamentablemente no acepta esto, no podrá entender nada de lo que estamos hablando y defenderá su religión a capa y espada. ¿Por qué? Porque si aquellos que entendían sus costumbres, los cuales eran judíos, no miraron a quien habían matado y después de haber matado al dador y autor de la vida, estaban persiguiendo a aquellos que estaban anunciando que se tenía que llegar al arrepentimiento teniendo ese verdadero teshuvá, arrepentimiento. De otra manera, queridos hermanos, no se podía entrar en el reino de los cielos, y hasta nuestros días es así. Ahora, ellos, aún conociendo todas las costumbres, no entendieron lo que Yeshua, el Cristo, les dijo en Lucas 18 del 31 al 33, que era lo que iba a padecer, lo cual había sido anunciado por la Torá y por los profetas, aún en los salmos. Ahora, él lo anunció antes de que sucediera. Los creyentes en el Mesías, desde David, los cuales esperaban la venida del ungido para hacer liberación de la esclavitud. Querido hermano, lo que se habla en Hechos 2, y lo vamos a leer, del 1 al 13, es todo el Salmo, es lo que hasta en este tiempo está pasando, y principalmente, queridos hermanos, hasta el 9. Del 9 en adelante al 12, es al 12, no se ha cumplido, se cumplirá durante el milenio. Vamos a leer el Salmo 2 del 1 al 9 y dejaremos pendientes los últimos 3 versículos, ya que estos se cumplirán durante la tribulación, durante el reino milenial, Dice el versículo 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. 3,
rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. 9. Y quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Queridos hermanos, hasta el día de hoy, aquel que se le fue dado los confines de la tierra, a todo ser humano, se le entregó para escudriñar su corazón, para limpiar su corazón de envidia, de odios y llenarlo del amor de Dios. Esto es aquel que tenga oídos para oír. Aquellos que eran discípulos de Yeshua no entendieron, pero Pablo les estaba anunciando nuevamente. En esta porción que acabamos de leer, de Hechos 4, del 23 al 25, Pedro, estaba intercediendo delante del Eterno Dios de Israel, porque no había tenido miedo de aquellos que lo habían amenazado a él y a Juan y los habían querido espantar, encerrándolos una noche completa en la cárcel, después de que ellos miraron que 5,000 de aquellos que habían subido a adorar en el templo durante la fiesta de Shavuot habían creído a su anuncio, a la resurrección de Yeshua el Mesías. Queridos hermanos, en Hechos 4:26 dice: se reunieron los reyes de la tierra, Herodes y Poncio Pilato. Versículo 27, con los gentiles y el pueblo de Israel, para cumplir el versículo 28. Y Lucas 18:31 al 34, ya que ninguno de los reyes, o Pilato y los gentiles, Israel, habían comprendido que estaban matando al autor de la vida. Sí, ahora, estaban en contra de los nuevos creyentes en el Mesías. ¿Por qué? Recuerden, en Mateo 15, aún el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras después de que preguntó si Yeshua era el Mesías. En Mateo 15, los fariseos le preguntaron a Yeshua, ¿por qué razón los discípulos no obedecían la costumbre de los ancianos, las leyes de los fariseos, el Talmud? A lo cual Yeshua respondió: queridos hermanos, ¿por qué ustedes desobedecen la ley de Dios por seguir costumbres de hombres? Muchas veces, antes de seguir adelante, vamos a mencionar esto. Muchas veces las personas endurecen su corazón porque tienen una doctrina. Es lo que estaban haciendo los fariseos. Habían inventado
leyes rabínicas, mandamientos de hombre, lo cual hoy en día también todas las iglesias, denominaciones y sectas del mundo también tienen, endureciendo el corazón de millones para no escuchar la verdad de Dios. Muchos que tienen solamente religión en sus corazones, queridos hermanos, no están dispuestos a escuchar, menos a obedecer. Pero, ¿qué hay en tu corazón? Te pregunto yo. ¿Verdaderamente estás buscando al eterno Dios de Israel? ¿Verdaderamente buscas la salvación? ¿O solamente buscas formar parte de un club social? ¿Qué es lo que estás buscando? Ahora, Pedro y Juan, en vez de obedecer las amenazas de los fariseos y los saduceos y los ancianos y gobernantes del pueblo, empezaron a orar a Dios, a Elohim, para pedir hablar con denuedo, con mucho cuidado, que la palabra del Eterno. En el versículo 30 y 31 dice: mientras extiendes tu mano en sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Yeshua. Y ellos recibieron, queridos hermanos, al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra del Eterno. Pero tú, ¿qué estás haciendo? ¿Cuántos años llevas estudiando? Y en vez de obedecer a Dios, y cuando miras que alguien se levanta para hablar la verdad de Dios, ¿de quién tomas el lugar? ¿De los fariseos o de aquellos que intercedieron para servir a Dios y honrar su bendito nombre, como Pedro y Juan, que doblaron sus rodillas y pidieron que se les diera el privilegio de tener sabiduría para hablar con denuedo, con cuidado, la palabra del Eterno, que les había sido manifestada por medio del Ruach HaKodesh? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Cuestionas o verificas qué es lo que se te está diciendo? Aquellos, queridos hermanos, lamentablemente, que solamente escuchan, pero no hacen, se engañan a sí mismos. ¿Por qué? Porque escuchan y no obedecen. La Biblia enseña que hay hijos legítimos, los cuales son los que obedecen, y hay hijos bastardos, los cuales son los que desobedecen, de los cuales formaron parte fariseos y saduceos, los cuales tenían una religión, pero se está refiriendo a los que gobernaban en el tiempo, no está generalizando hacia todo el pueblo, porque escucharon para este tiempo, de Hechos 4, 8,000 personas, así como lo escuchas, que eran de las 12 tribus. Así es, esto es antes de que empiece la persecución. Queridos hermanos, dice que se cumplió lo que el Eterno había decidido hacer bajo su consejo, que no anuló la promesa que había dado en la Torá, que había anunciado por medio de los profetas y que aún había anunciado en los libros poéticos la venida del Santo para redención de su pueblo. No es que haya un nuevo pueblo, el pueblo que fue asimilado entre las naciones, el cual habla Ezequiel 11, Ezequiel
del 11 en adelante, es el pueblo de Israel, ¿sí? El cual fundó, queridos hermanos, todas las iglesias cristianas que hay hoy en día y aún las sectas que fueron formadas. Hechos 4, versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Queridos hermanos, aquí empieza la ley de la restitución. ¿Por qué? Todo pecador merece que se cumpla la ley sobre su cabeza. Pero lo que hizo el Mesías, según Colosenses capítulo 2, vino a abolir el acta de los decretos que nos eran contrarios a ti y a mí. ¿Por qué? Todo aquel que transgrede la Torá, incluso todo aquel que enseña que la Torá no debe de obedecerse, los 613 mandamientos, en Deuteronomio 13, querido hermano, querida hermana, hay un mandamiento, que este mandamiento manda a apedrear a cada uno de aquellos que mande desobedecer la ley de Dios. ¿Qué es lo que pasó con Yeshua? Sí, se le acusó de sedición, de estar enseñando que la ley de Dios no tenía que ser obedecida, cuando lo que él estaba enseñando es que no se obedecieran los mandamientos rabínicos, y esto ya lo explicamos. Pero la ley de la restitución, ¿qué es? ¿Por qué estos dice que habían creído de todo su corazón y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, porque se les habían perdonado sus pecados? Habían venido y habían hecho teshuvá, arrepentimiento. Ahora, la restitución, por ejemplo, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere por aquel buey, pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto como esclavo. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o sea asno o oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo, de lo mejor de su viña, pagará. Cuando se prenda fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que incendió el fuego pagará lo quemado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, deberá pagarla. Querido hermano, esto lo habla Éxodo 22, del 1 al 14. Ahora, escucha lo que dice Levítico 6, del 2 al 5. Dice, también se debe destacar, por ejemplo, que la restitución se hizo para el dueño de la propiedad, no para el gobierno o para algún tercero. Por ejemplo, dice que toda víctima de robo, extorsión, fraude, negligencia, exigiendo la restitución por parte del infractor, la cantidad de remuneración asociada entre
el 100 y el 500% de la pérdida. La restitución se debía hacer el mismo día que el culpable traía el sacrificio para su expiación. Queridos hermanos, miren qué es lo que dice Levítico 6 del 1 al 5. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, 2. Cuando una persona pecare o hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo, lo encomendado o dejare en su mano, o bien robare, o calumniare a su prójimo. 3. O habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso, cuando se hallare lo perdido en las manos de éste, y después lo negare y jurare en falso, en algunas de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. 4. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. 5. O todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Ahora, querido hermano, ¿qué es lo que estaban haciendo? En Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Explicamos cómo Zaqueo, cuando tuvo fe y oyó que el Mesías iba a pasar por donde estaba él, se humilló y subió a un árbol sicómoro. Como Yeshua le pidió que bajara del árbol porque era necesario posar en su casa. Al estar en la cena, queridos hermanos, habló de la ley de la restitución. Dijo, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, le devuelvo cuadruplicada. ¿Qué estaba diciendo? No solamente iba a pagar el daño, sino que le iba a dar 4 veces más de lo que había ofendido. ¿Qué es lo que estaban haciendo en Hechos 4:32? Habían reconocido que no eran merecedores ni dueños de nada de aquello que poseían. Estaban haciendo restitución a su prójimo con las ofensas que habían hecho. ¿Por qué? Queridos hermanos, ellos habían sido acusadores y matadores, cómplices del Mesías. ¿Quién estaba ahí? Estaban griegos, todos habitantes de Asia, África, y queridos hermanos, estos eran los expatriados del reino del norte, más bien conocido como Efraín, los cuales eran los habitantes de Roma, lo cual se le conocía como hasta lo último de la tierra. Ahora, hoy en día, si hablamos de estos personajes, están en todos los rincones del mundo, asimilados en el cristianismo y todas sus sectas religiosas, como se llamen, sin importar el nombre. Si tú perteneces a una secta religiosa, posiblemente eres uno de los expatriados del reino de Efraín. Pero recuerda que la salvación no solamente es para Israel, las 12 tribus.
cuando fue el primer éxodo, dice que subió una gran multitud de entre todas las naciones. Esto significa gentiles, gentiles paganos. Hay una diferencia con los que se gentilizaron, porque los que se gentilizaron, que son los descendientes de Efraín, las 10 tribus perdidas, que fueron llevadas al cautiverio en el año 722 al reino de Asiria, lo cual hemos explicado en detalle. Queridos hermanos, estos habían conocido a Dios, pero los gentiles paganos nunca habían sido parte del pueblo de Dios, pero al mirar las maravillas de Dios y todo aquello que le había sido dado a Abraham y que aún los descendientes que estaban en Egipto conocían lo mismo que nosotros estamos conociendo, estaban mirando el cumplimiento y cómo Dios estaba haciendo tan grande liberación, lo cual empezó con el corona, la corona que se le dio al antimesías para que salga venciendo y para vencer. Fíjense qué es lo que dice Mateo 22, 36 al 40. Dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Le contestó: escucha muy bien, otra vez te lo voy a leer. Le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Sí escuchaste? El más importante, no cuál es la ley, ¿sí? Dice el 37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Le respondió Yeshua. El 38, este es el primero y el más importante de los mandamientos. ¿Por qué, querido hermano? En los 10 mandamientos encontramos los 3 primeros, se refieren a este mandamiento. Ahorita lo vamos a mirar. Pero dice que este es el primero y el más importante. ¿Por qué? Porque si tú no amas a Dios con todo el corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, tú, querido hermano, no podrás obedecer ni creer a Dios. No podrás. De ninguna manera podrás. Podrás decir que crees en Dios y que lo buscas, pero no podrás ser hallado por ti. ¿Por qué? Porque no estarás dispuesto a amarlo verdaderamente. Dice el 39, el segundo se parece a este, dice. El más importante, el segundo de los más importantes, se parece a este, dice. Escucha. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ah, caray. El 40, fíjate qué es lo que dice. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. No dice, en estos 2 mandamientos se tiene que basar todo creyente. Dice, en estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, aquel que no ama a Dios no puede creer que existe. No puede obedecer sus mandamientos. Y no puede amar a su prójimo, de lo cual se trata casi la mayoría de la ley, querido hermano, para que tú ames a tu prójimo. Mira qué es lo que dice Éxodo 20 del 1 al 17. Fíjate, hay 10 mandamientos. Los 3 primeros son lo que dijo en el versículo 37. También lo vamos a mirar en los 613. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo,
no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercero, santificarás las fiestas. ¿De quién? Que son en honor a Dios, querido hermano. Los tres primeros mandamientos que acabamos de leer son el cumplimiento de Mateo 22:37. Y querido hermano, y 39. Perdón, 37. Y ahorita vamos a mirar estos 10 mandamientos, los que son el cumplimiento del versículo de Mateo 22, versículo 39. Dice, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio ni mentiras, no codiciarás la casa, la mujer, el siervo, la criada, el buey, el asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El 10. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Queridos hermanos, en estos 7 mandamientos que acabamos de leer, se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no para allí. Mira, estos dos dan inicio, querido hermano, a los 613 mandamientos que se le dieron en la Torá a Moisés. ¿Cómo? Los cuales mandamientos, los 613, eran obedecidos por todos los profetas desde Moisés hasta Juan el Bautista. Sí, porque Juan el Bautista se consideró el más grande de los profetas. Ahora, dice Mateo 22:40, de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas, lo cual estaban haciendo el cumplimiento total en Hechos 2:32. ¿Por qué? Uno de los mandamientos de los 613 mandamientos es enseñar a todo aquel que sea tu prójimo, a todo aquel que sea tu prójimo, reprendiendo, exhortándolo, trayéndolo al arrepentimiento y restituyendo, querido hermano. Todo aquel que solamente hace una oración y dice, repite conmigo, Señor, yo te pido que vengas a mi corazón y bla, 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 y se acabó su arrepentimiento, hasta allí llegó. Se va de borracho, se mete en todos los pecados habidos y por haber, y si no hay ya se los inventa, pero sigue, y sigue, y sigue. Querido hermano, todo aquel que viene a la Torá conoce los mandamientos de Dios, y si verdaderamente hay temor de Dios, obedece estos mandamientos. Ahora, Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El 33, y con gran poder los apóstoles, los Shaliachim, daban testimonio de la resurrección del Señor Yeshua, y abundante gracia era sobre todos ellos. El 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas las vendían y traían el precio de lo vendido. 35. Y lo ponían a los pies de los Shaliachim, de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. 36. Entonces José, a quien los apóstoles, los Shaliach, pusieron por sobrenombre Bernabé,
que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Y esto era porque cuando el reino se dividió, se formó una muralla entre los dos reinos y se pusieron soldados para que los de las 10 tribus no pudieran regresar a Jerusalén a adorar. ¿Qué es un levita? Es uno que ministraba en el templo del Dios viviente. José, más bien conocido por nosotros como Bernabé, era un levita que quedó del lado de las 10 tribus de Efraín, el reino del norte, el cual fue llevado cautivo en el año 722. Para este tiempo de Hechos, queridos hermanos, Bernabé tenía en la dispersión 79 años, ¿sí? 779 años aproximadamente en la dispersión y vivía en Chipre. No vivía en ningún territorio que se les había dado por heredad. No, porque habían sido dispersados por Asiria. Ahora, el versículo 37 dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora los 613 mandamientos de la Torá, los cuales son instrucciones de vida de Dios para su pueblo, para todo aquel que quiera obedecer a Dios. Estos mandamientos se dividen en dos y ya dimos un estudio sobre esto. Se dividen en dos, 365 mandamientos negativos que no se deben de hacer, prohibiciones más bien, y 248 mandamientos positivos de acción que se deben de hacer. Ahora, fíjate muy bien que hay mandamientos que cumplen Mateo 22:37 y también los 10 mandamientos de Éxodo 10, los primeros 3 mandamientos. Fíjate, dice el primer mandamiento de los 248 dice, creer que Dios existe. El segundo, reconocer que es uno. El tercero, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas tus fuerzas. El cuarto, temer a Dios. El 5, servir a Dios con todo el corazón y con toda el alma. 6, seguir a Elohim Dios. 7, jurar solo en su nombre. Y cuando se dé la palabra de Dios, todo lo que se haga en juramento, hacerlo para no blasfemar el nombre del eterno Dios de Israel. Y si no, solamente decir, sí, voy a hacer esto, o no, no voy a hacer esto. El 8, imitar a Dios, a Elohim. 9, no profanar el nombre de Dios. En estos 9 se cumplen, querido hermano, Mateo 22:37 y Éxodo 20, los primeros 3 mandamientos. Ahora, los 239 restantes mandamientos para hacer son para amar al prójimo como a ti mismo. Porque ¿cómo amas a tu prójimo? Por ejemplo,
¿Sabías que hay una ley que tú y yo ignoramos toda nuestra vida? Mira, el mandamiento número 10 de los 613, de los 239 en este caso sería, es el número 10. Los 9 primeros son para Dios. Del 10 en adelante son para el prójimo, para que tú y yo mostremos el amor a nuestro prójimo. El 10, ha de enseñarse la ley a los hijos en todo momento. Y te pregunto, ¿por qué tus hijos y mis hijos han pecado? ¿Por qué? ¿Será que les enseñaste los mandamientos de Dios? ¿Será que los conocen? ¿Será que saben que están transgrediendo la ley de Dios? Sí, no lo saben. ¿Quién es culpable? Todos. Hechos 4, versículo 32, no se puede cumplir hasta que tú y yo enseñemos a nuestros hijos, queridos hermanos, a obedecer los mandamientos. De otra manera, tú podrás decir que eres hijo e hija de Dios, pero si no conoces los mandamientos y no los obedeces, no eres un hijo de Dios. ¿Eres qué? Exactamente, un hijo de allá, fuera de la casa. Un hijo que se consiguió fuera de la casa. Tú conoces la palabra, no la voy a nombrar. Pero si tú eres un obediente que obedece los mandamientos de Dios, tú eres un hijo de Dios. No lo vamos a negar eso. ¿Sí? No, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y versículo 13, no los que son nacidos de la carne, sino del Espíritu. No por voluntad de hombre, sino de Dios. El 11 dice, ha de estudiarse la ley y enseñarla a otros. Queridos hermanos, ¿tú estudias la ley? ¿Has aceptado que la ley que se le dio a Moisés es la ley que se nos dio a nosotros manifestada en carne, el cual murió en un madero? ¿Sí? Para pagar la deuda que tú y yo teníamos, para cumplir la ley del marido y poder levantarnos para dar fruto, según Romanos 7:4, queridos hermanos. Ahora, si estos mandamientos son para demostrar el amor del prójimo, vamos a nombrar los mandamientos de ahí en adelante, del 11 en adelante. ¿Para qué son cada uno de los mandamientos? ¿Sí? Hasta llegar a los 248. Espero no aburrirte porque es un poquito largo, pero querido hermano, tienes que conocer cómo amarás a tu prójimo. Y aunque ya dimos este tema, no lo mencionamos de esta manera. Y en un futuro espero leérselos a cada uno de ustedes o poner una hoja en la página que ustedes puedan descargar con cada uno de los mandamientos para que ustedes los puedan poner como es el mandamiento en sus puertas, en sus cocinas, en las paredes y puedan conocer estos mandamientos. Del 10 al 19 son mandamientos para el prójimo. ¿Cómo vas a amar a tu prójimo? Del 20 al 38 son mandamientos sacerdotales. Del 39 al 91 son mandamientos
de los sacrificios que se hacen en las fiestas y por los pecados. Del 92 al 95, de estos mandamientos son para los votos que hace un hombre o una mujer que quiere hacer votos de nazarerato. ¿Sí? Del 96 al 113 son votos para mostrar cómo se debe purificar ritualmente. Del 114 al 133 son mandamientos cómo se debe donar al templo. Querido hermano, hoy en día no hay templo, pero tú eres el templo del Dios viviente. Y Dios ha de poner cómo vas a hacer estas donaciones. Ahora, del 134 al 153 son mandamientos para enseñar cómo guardar el año sabático. Sí. Entonces este año sabático solamente se tiene que conocer para que llegado el séptimo año puedas guardar el año sabático. Del 154 al 171 hay mandamientos para las fiestas en honor al Eterno de Israel, Dios eterno de Israel. Del 172 al 184, estos mandamientos del 172 al 184 son mandamientos sobre los animales que se pueden comer. Así es. Todos aquellos que no conocen estos mandamientos, querido hermano, tienen que ir al médico para que les diga no puedes comer este animal, este otro animal y este otro animal. Cuando en la escritura está escrito. Pero bueno, del 185 al 189 son mandamientos en contra de la idolatría. Y habla a la idolatría del dinero, a la idolatría a ti mismo, a la idolatría de ídolos, a la idolatría del ejército del cielo, lo cual aquellos que todavía confían en los zodiacos, en los zodiacos, en que les depara su destino, cosas así, están cometiendo idolatría. Son idólatras, pues, en otras palabras, sin importar que lleven 100 años leyendo la Biblia. Del 190 al 193, Dios dio mandamientos para la guerra, ¿sí? Lo que se puede y no se puede hacer. Del mandamiento 194 al 208, son los mandamientos que se practican en la sociedad, ¿sí? Ahora, del 209 al 223 son mandamientos familiares. Del 224 al 231 son mandamientos para el gobierno y para todo aquel que ejerce autoridad sobre el pueblo. Mandamientos jurídicos. Del 232 al 235 son mandamientos para los esclavos y para los dueños de esclavos, que hoy en día todavía hay algunos países que tienen esclavos. Del 236 al 248, estos mandamientos son mandamientos de restitución y, queridos hermanos, mandamientos sociales. Y vamos a mirar algunos de ellos. Por ejemplo, el mandamiento 195 dice: se debe de dar caridad a los pobres. Sí,
Así que si tú ves a alguien que tiene necesidad, sea tu hijo, tu vecino, tu enemigo, el que te golpeó, el que te escupió, el que te pateó, quien sea, que tenga necesidad, tú debes de tener misericordia y dar caridad a esa persona. El 205 se debe reprender al pecador. ¿A quién? Al pecador. Levítico 19:17. Y lo vamos a leer. Levítico 19 y versículo 17 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Querido hermano, el 206 dice: se debe amar al prójimo como a uno mismo. Es Levítico 19:18. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Querido hermano, por si acaso tú estabas guardando rencor en tu corazón contra aquel que te hizo daño, hemos dado testimonio de aquellos que dañaron a un servidor en algún tiempo y cómo estas personas, al interceder, Dios tocó sus corazones. ¿Quién lo hizo? Jehová de los ejércitos, con el poder de Yeshua nuestro Mesías en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo. Aunque no todos permanecen, aquel que es llamado y no le importan las burlas de los hombres, sino que se sujeta a Dios, permanece para siempre. Mas aquellos que escuchan las amenazas de los hombres y las burlas, queridos hermanos, renuncian a la herencia que Dios tiene preparada para aquellos que está llamando. Queridos hermanos, en estas leyes se dividen las leyes tanto para amar a Dios como para amar a tu prójimo, lo cual es toda la Torá, la ley dada a Moisés y los profetas. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo Yeshua? En Mateo 22, del 37 al 40, dijo: en esto se resume la ley de Moisés, en estos dos mandamientos, y llega hasta los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas ministraron al pueblo, pero ellos no quisieron escuchar. Hoy en día, queridos hermanos, las personas ignoramos por voluntad propia que el acta, el pago, la remuneración que debíamos tú y yo, por la cual teníamos que ser lapidados, la tomó Yeshua el Mesías, y aquellos aún que anunciaron de entre los apóstoles. Hechos 4, queridos hermanos, todo lo que debíamos de recibir lo pagó el Mesías en una fiesta de Pesaj. Él es nuestro Cordero que ya fue sacrificado por el pago de nuestros pecados. Pero como pueblo, sí volvemos a Él, ¿sí? No con una oración pidiéndole que Él venga a nosotros, sino yendo nosotros hacia Él. Por eso Él anunciaba: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué?
Él no vino a obligar a nadie a ser obediente. Puedes hacer como mis amistades que tenía anteriormente, las cuales no eran pocas, de los cuales quedan como 2 o 3 por ahí que aún me hablan. Los demás, queridos hermanos, no eran verdaderamente mis amigos. Pero aún así, se les sigue anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, de la cual tú tienes el privilegio de participar. Queridos hermanos, todos aquellos que estaban practicando lo que dice Hechos 4, del 32 al 36, querido hermano, estaban obedeciendo los 613 mandamientos. No se levantaron en contra de sus autoridades, no, sino que se sujetaron a Dios, demostrando amar a Dios y obedeciendo a Dios antes que obedecer a los hombres, lo cual muchos hoy en día están haciendo y se burlan aún de ellos mismos. ¿Por qué? Por ignorancia, porque el Mesías no es hispano, no es mexicano, no es alemán, no es griego, no es romano, es hebreo. Y toda la instrucción de vida está dada bajo una costumbre, bajo costumbres hebreas, ni aún son costumbres judías, ¿sí? Porque hoy en día se dice el que obedece la ley de Dios está judaizando. No, no está judaizando, está obedeciendo el mandamiento que se dio por Dios como una instrucción de vida para el pueblo que Dios está santificando. Mas aquel que se considere santo, queridos hermanos, que no se preocupe en buscar los mandamientos, que no escriba tampoco para conocer los mandamientos. Aquellos que son como la puerca lavada, que se sigan revolcando en el lodo, y aquellos que son como los perros que sigan tragando su vómito. Mas aquel que tenga oídos para oír, que se aperciba y que conozca los 613 mandamientos, en los cuales Jesús resumió en Mateo 22 del 37 al 40. Resumió en 2. Ama primero a Dios, dice, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser, los cuales se cumplen, como ya explicamos, en Éxodo 20, los 3 primeros mandamientos que habla, y en los 613 mandamientos, en los primeros 9. Querido hermano, todos los demás mandamientos son para que tú y yo conozcamos cómo amar a nuestro prójimo, cómo exhortarlo y animarlo a que crea en el Mesías, mas no por la fuerza, sino porque lo sienta en su corazón y crea que hay un Dios y que le ama, no a fuerza, para que no pida que el Mesías venga a su corazón, sino para que él vaya a la Torá y vea, se llene del espíritu de la Torá y pueda ser obediente. Queridos hermanos, el Mesías, Yeshua, pagó para que tú y yo vivamos
en libertad obedeciendo la Torá, la instrucción de vida, los 613 mandamientos. ¿Qué? De los 613 mandamientos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? 248 de ellos. Y los restantes, prohibición de lo que no debemos de hacer. Querido hermano, con esto estamos terminando. Sin antes mencionar por qué Bernabé estaba dispuesto a vender su propiedad y a llevarla a los pies de los apóstoles, de los Shaliachim, para que fuera administrada para lo que se necesitara entre todos los creyentes, porque él había entendido el amor a los pobres, el amar a su prójimo como a él mismo. Pero el día jueves, si Dios nos presta vida, estaremos hablando de alguien que no estaba obedeciendo el amar a su prójimo como a él mismo. ¿Y qué resultados tuvo para su vida? Querido hermano, Dios en su palabra no miente. Tú y yo nos engañamos solos. Sí, si creemos que solamente por creer tenemos algo, alguna promesa que Dios va a hacer para nosotros y podemos decir que el texto o el salmo fulano es para nosotros y yo lo hago mío, querido hermano, sin antes obedecer las leyes de Dios, tú y yo estamos desechados. Mas si tú y yo obedecemos las instrucciones de Dios, querido hermano, tienes una gran esperanza, alguien en que alegrarte, alguien a quien alabar, a quien bendecir. Querido hermano, alguien a quien honrar. Y alguien de quien recibir promesas. Y Él es eterno. Él se llama Jehová de los ejércitos, Jehová Tsebaot, y nuestro Redentor, Yeshua, el Mesías. ¿Qué estás dispuesto a obedecer? ¿Leyes de hombres? ¿Con mandamientos de hombres? ¿O las leyes de Dios? A Pedro y a Juan se les prohibió y se les espantó metiéndolos en la cárcel para que no hablaran en el nombre de Yeshua, el Mesías, lo cual hasta el día de hoy se sigue proclamando el nombre de Jesús, lo cual se cambió a nuestros días como Jesús. Este nombre fue puesto en el madero como una burla de los romanos hacia los líderes religiosos y gobernantes del pueblo de Judá, que permanece hasta el día de hoy. El verdadero nombre fue ocultado y hoy en día, desde hace el 2008, se empezó a manifestar el nombre de el eterno Dios de Israel. ¿Qué es lo que estarás haciendo tú? ¿Seguirás como todo creyente de hueso colorado? ¿Como los católicos, cristianos católicos romanos? Originalmente defienden a todos aquellas cosas que tienen allá guardadas en sus congregaciones, pero que todos los demás cristianos de todas las sectas, denominaciones, también las llevan en sus corazones, festejándole las fiestas cada año. Así que, querido hermano, es
tiempo de la restauración que fue anunciada desde Ezequiel 11, Isaías 49, Jeremías 31, y lo cual vino a ser el Mesías, el Cristo, el ungido, Yeshua nuestro Mesías, nuestro Redentor. Aleluya. Vamos a orar, queridos hermanos, y con esto espero que hayas entendido. Si no estás entendiendo, con confianza escríbenos, ya sea durante el estudio o después del estudio, y con gusto te estaremos contestando. Si no hay preguntas, estaremos pasando a la oración para quedar despedidos. Vamos a dar un minuto para si alguien tiene preguntas entre su mensaje y podamos contestar cualquier pregunta. Saludos a todos mientras se animan, no tengan pena. Todos cuando empezamos a buscar a Dios o cuando empezamos a escuchar algo que nosotros sentíamos que nos hacía falta o que pensábamos que era la verdad que nosotros estábamos buscando, muchas veces llegamos con miedo y nos da pena preguntar. No tengan ningún temor, queridos hermanos. El que se queda con dudas no aprende y no avanza. Bueno, si no hay preguntas, vamos a estar despidiéndonos. Espero que cada uno tenga la oportunidad de buscar los 613 mandamientos, ya sea teniendo los que por el cristianismo dicen que son 2, los cuales se resumen, como ya lo explicamos, en los 10 mandamientos y en los 613, y nos muestran estos mandamientos cómo amar a nuestro prójimo. Los invito a que los tengan y tengan conocimiento de cada uno de los mandamientos que Dios dio para instrucción de vida de cada uno de aquellos que verdaderamente le crean. Aquellos que dicen creer solamente, pero no están dispuestos a obedecer, queridos hermanos, son los hijos que nacieron fuera del hogar. Sí, exactamente. Son bastardos, no obedientes. Pero los hijos que se tienen en casa son obedientes. Vamos a orar. Bendito Rey, grande y poderoso Rey del universo, creador del cielo y de la tierra, dador de tus instrucciones de vida. En esta hora, Señor, te damos gracias, bendito Dios, porque hemos mirado, Señor, como hombres que tú escogiste, Señor, en vez de honrar, Señor, a los hombres, en vez de ser asustados por los hombres, decidieron glorificarte, Señor, honrándote, Señor, dándote gloria y honra a ti, Señor, que eres el dador y el autor de la vida, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, porque nos dejaste, Señor, el camino marcado, un camino, Señor, estrecho, Señor, ya que el camino ancho, Señor, es seguido por multitudes. Pero ese camino, Señor, lleva a perdición, bendito Dios. Te pedimos en esta hora, Señor, a ti, Jehová de los ejércitos, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro libertador.
te pedimos, Señor, que tomes, Señor, el control de cada mente, Señor, de cada vida, Señor. Y derrame, Señor, de tu Ruach HaKodesh, de tu Espíritu Santo, Señor. A todos aquellos, Señor, que tú hayas abierto su entendimiento, Señor, y estén dispuestos, Señor, a obedecer tus mandamientos. Aquellos que tengan fe, Señor, y crean, Señor, a tu palabra. Aquellos que han escuchado tu preciosa voz, bendito Rey, para que puedan cumplir y obedecer, Señor, y puedan, Señor, hacer restitución, Señor, obedeciendo, Señor, el amar a nuestro prójimo, Señor, como a nosotros mismos. Gracias te damos, bendito Dios, por la vida, Señor, que tú nos estás ofreciendo delante de nosotros. Sabemos que en la antigüedad, Señor, el pueblo, Señor, las 12 tribus de Israel, Señor, se les puso la vida y la muerte delante de ellos, Señor, y escogieron, Señor, lo malo, bendito Dios, y hasta hoy en día, Señor, se pagan las consecuencias, bendito Dios. Mas sabemos que el remanente, Señor, tú lo levantarás, Señor, de entre las naciones, lo sacarás de entre todos los pueblos, Señor, para cumplir, Señor, tu palabra, Señor, la cual, Señor, se repetirá en el milenio, Señor. Esta porción de Hechos 2, Señor, cada vez que tú derramas, Señor, de tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, y das obediencia a aquellos que verdaderamente te aman, Señor, y conviven, Señor, unánimes, teniendo un corazón y un alma en unidad, Señor. Se llevará a cabo, Señor, en el milenio, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser llenos de tu Ruach HaKodesh, para que podamos ser obedientes a tus mandamientos, Señor, voluntariamente, Señor, para que nos nazca del corazón, Señor. Obra poderosamente, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Queridos hermanos, todo aquel que es obediente a los mandamientos de Dios es como un bebé que acaba de nacer, ¿sí? Pero aquellos que tienen una religión arraigada en sus corazones preferirán agradar a los hombres o a su Dios. ¿Qué es lo que te aleja de Dios? ¿El amar a tu prójimo como a ti mismo o el amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas? ¿Qué es lo que te aleja de Dios? Querido hermano, Dios nos vino a ser cercanos a Él. Si tú ya conoces los 613 mandamientos de Dios, no del pueblo de Judá, de Dios, para el pueblo que está santificando, obedécelo, no sea que seas un hijo bastardo. Los hijos se quedan en la casa, pero los hijos bastardos son los hijos nacidos fuera del matrimonio. Así que estos no tienen heredad, no tienen, querido hermano, promesas para con Dios. Ninguna herencia les puede ser dada. ¿Qué eres pues tú? Elige ahora tú y yo entre la vida y la muerte y escoge qué es lo que quieres para tu vida. Shalom, que Dios te bendiga y primeramente Dios, si nos presta vida el día jueves, nos estaremos mirando a las 7 de la tarde o de la noche, como le gustes llamar, para compartir Hechos 5, en el cual te llevarás una gran sorpresa, ya que Hechos 5 habla del cumplimiento de la Torá.
Que Dios te bendiga. Shalom. Y que la paz del eterno Dios de Israel abunde en tu corazón para que tú puedas escuchar su voz y podamos caminar juntos de la mano del eterno. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento llene tu corazón, tu matrimonio, tu hogar, te acompañe en tu trabajo y en todo lugar a donde tú vayas. Que Dios te bendiga y nuevamente hasta el jueves 7 de la tarde. Que Dios te bendiga. Shalom.